Hoy vamos a tener un tiempo de estudio, como todos los martes al final del tiempo de clases. Vamos a venir y tomar un momentito para cambiar un poco el ritmo, ya no tanto estar pensando en la parte académica o ni siquiera en el ministerio. Vamos a pensar más en nuestro propio corazón. Y sí, sin duda es inseparable. Estamos acá para poder servir y queremos prepararnos para poder ser útiles en las manos del Señor. Pero lo que entendemos acá en el CCP es que vamos a ser útiles en la medida en que podamos vivir vidas aprobadas por el Señor, vidas de integridad, vidas que puedan ser ejemplos para las personas a las que vamos a servir. Y si tu intención es poder prepararte y crecer, este es el área donde más tenés que poner tu atención. Un día vas a ser evaluado por una iglesia, si el Señor lo permite, para ver si das a la medida de un líder, de un siervo del Señor. Y cuando te evalúen, lo que más van a mirar va a ser el carácter. El conocimiento no es tan valioso si el carácter no está gobernando nuestra vida, ¿no? Eso es lo que va a ser útil nuestro servicio y ministerio al Señor. Así que queremos pasar tiempo hablando del corazón, hablando de nuestras luchas, y tengo mucho que quiero compartir este año. Nos queda todavía pendiente terminar lo que no terminamos el año pasado. Nos quedaron 4 o 5 estudios del Salmo 119 y lo vamos a terminar. No quedó ahí abandonado, vamos a terminarlo. Pero antes de terminar con el Salmo 119 y lo que planeamos para este año, quiero pasar un par de semanas en 2 de Timoteo. Así que si tienen sus Biblias, acompáñenme ahí a 2 de Timoteo capítulo 3. Y quise arrancar con este pasaje, la verdad, por una carga que hay en mi corazón. Los apuntes para explicarles un montón de teoría, sino que nos ven en el campo de batalla. Ustedes están ahí en las trincheras cerca nuestro. Muchos de ustedes ven las pruebas que enfrentamos, ven los desafíos, la dificultad. Y aun cuando estamos ahí en el aula, abrimos el corazón y contamos lo que es el ministerio. Y estando tan cerca y compartiendo, no es posible para nosotros engañarte y hacerte pensar que el ministerio va a ser algo distinto a lo que estás viendo, ¿no? Una lucha, una dificultad grande. Y la batalla tiene que ver con enfrentar muchos frentes a la vez. Vos estás luchando con tu propio corazón, con tus temores, tu incredulidad, con tus cargas. Estás luchando con las situaciones que el Señor trae a tu vida. Estás luchando con las relaciones, con mantener la sobriedad y poder acompañar a personas y traer la palabra de Dios y aplicarlo a las situaciones de cada uno. Estás luchando para ser paciente. Estás luchando con toda clase de cosas que vienen a tu vida, ¿no? Y en medio de todo eso, el Señor te regala la bendición de hombres que han sido de ejemplo y son estímulos y te enseñan y te han marcado un camino que seguir. Yo tengo muchos, sin duda mi papá ha sido uno de los grandes ejemplos y estímulos para mí, y muchos otros que en esos momentos de presión y de dificultad te recuerdan de qué se trata el ministerio y te recuerdan cómo mantener un corazón amoroso y cómo vivir para el Señor y cómo hacer morir el pecado en tu corazón y cómo servir y cómo amar. Y te recuerdan que en el medio del ministerio va a salir a la luz tu pecado y va a ser una oportunidad para limpiar y para enfrentar el pecado de tu corazón. Y dentro de todas esas personas que te animan y te ayudan a enfocar tu vida y tu ministerio, hay algunos que ya no están y que no los conociste, pero que sí son de mucha influencia.
el apóstol Pablo es uno de esos, ¿no? Uno de los hombres a donde vamos en nuestra mente muchas veces cuando enfrentamos la dificultad del ministerio. Y esta carta es una que si no es una de tus preferidas, lo va a ser algún día, cuando estés en- en el calor de la batalla, ¿sí? Y hay muchísimos pasajes acá que el Señor ha usado para consolar, para alentar, para guiar mi vida en muchos momentos. Y acá en el capítulo 3 hay un pasaje que pensé en compartirles teniendo en mente el lugar donde están hoy. Y pensando en jóvenes, Luis, que están pensando en el ministerio. Algunos de ustedes están en el ministerio, están ya sintiendo el calor y la dificultad y que van a enfrentar mucho más todavía. Y a veces cuando pienso en mis dificultades, pienso en cómo alentar a hombres que van hacia la boca del lobo. ¿Y qué le puedo decir para mantenerles enfocados? Y toda esta carta es muy valiosa, pero parte de poder enfrentar la dificultad es no sorprenderte de ella. Es entender de que el ministerio va a implicar esto y te va a meter en este lugar. Y las demandas grandes que va a poner en tu vida para vos poder vivir una vida fiel en ese contexto, y también la sobriedad que va a requerir para que vos sepas en dónde vas a estar sirviendo y lo difícil que va a ser mantenerte fiel en un entorno que va a ser cada día más oscuro. Entonces, donde yo quiero ponerme atención, todo este capítulo es valioso, pero quiero ponerme atención en los primeros versículos, ¿sí? Tal vez una de las secciones menos estudiadas de este hermoso libro, pero es una sección muy importante donde Pablo le va a hablar a su hijo espiritual de las dificultades crecientes que van a venir a su vida y al ministerio, que ya están viniendo. Así que déjenme leer el pasaje y después vamos a estudiar. Hoy creo que solo vamos a ver 2 versículos, pero les voy a leer hasta el versículo 9. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargados de pecados, arrastrados por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así expectativas. Un ministerio de ideales o ilusiones que no son reales. Es muy importante que Timoteo, y esta expresión debe saber esto, está en una forma en la que da la intención de algo continuamente. Timoteo tiene que mantener esto en su mente, él no tiene que ignorarlo en ningún momento, él nunca se tiene que olvidar de esta realidad. A veces vos te olvidás de esta realidad cuando las cosas van bien y vos pensás, uy, qué hermoso. Qué hermosa que está nuestra iglesia, ¿no es cierto? Cuánto disfruto de ver el obrar del Señor. No te olvides que en los postreros tiempos esto es lo que va a pasar. No te olvides, esto está allí acechando. A veces nosotros, cuando alguien no viene a la iglesia, nos preocupamos y pensamos, ¿qué pasó que no vino a la iglesia? Y es correcto eso. Pero hay otra cosa que te tiene que preocupar. Lo que te tiene que preocupar es por qué razón vino la gente que sí vino a la iglesia. ¿Qué hay en sus corazones?
Porque aún atrás de un ministerio que parece ir bien y que parece que estar creciendo y que parece que todo está saliendo como lo habíamos planeado, toda esta advertencia nunca tiene que irse de nuestra mente. Tienes que saber esto. Esto va a pasar. A veces te podés olvidar de que esto va a pasar también cuando están las cosas difíciles y cuando te toma por sorpresa, ¿no es cierto?, un golpe que no esperabas y de repente, ¿no es cierto?, de la nada surgió algo, ¿no es cierto?, que saca a luz cosas que estaban ocultas en el corazón y, y vos te desanimás. Y ese desánimo a veces viene de que te olvidaste de que Dios te dijo que eso iba a estar. Esto va a pasar, esto hay en el corazón de las personas. En medio de las iglesias hay falsos maestros y hay falsos creyentes. Y hay creyentes verdaderos que han sido engañados y han sido arrastrados por todas estas cosas. Así que Pablo le dice a Timoteo, debes saber esto. Debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esta expresión de los postreros días, ustedes saben que es un término que Pablo usa mucho para referirse a todo el periodo desde la primera venida de Cristo hasta el estado eterno. Los postreros días, o a veces traducido los últimos días, los últimos finales, es un periodo bastante largo de tiempo. Estamos nosotros hoy viviendo en los últimos tiempos y entonces desde que el Señor estuvo acá en la tierra estamos viviendo en los últimos tiempos. Pero Pablo lo que está usando en este pasaje, esta expresión de últimos tiempos, no está hablando de un tiempo larguísimo, indeterminado, sino que él está mostrando este principio. Desde la venida de Cristo y el comienzo de esta última etapa, el Espíritu Santo claramente ha revelado que la apostasía va a crecer. No solo Pablo, el Señor mismo en los evangelios lo advirtió, lo anticipó. Juan, ahí en las cartas, Santiago, Pedro, prácticamente todos los apóstoles tienen un mensaje, Judas, un mensaje consistente. La iglesia no va a transitar este llamado a ser discípulos a todas las naciones en tranquilidad y en una victoria donde todo va a ser a favor de los planes de la iglesia. Hay un enemigo y él va a estar sembrando cizaña. Hay un enemigo y él va a estar buscando ponerse. Y el enemigo más grande que la iglesia tiene, o la amenaza más grande que la iglesia tiene, no es la persecución, no son los gobiernos, no es el ataque, sino que es lo que va a pasar internamente en la iglesia. Es el deterioro de una vida espiritual ferviente y vibrante, la sinceridad de un amor apasionado por el Señor y sincero hacia otros, de un compromiso y una entrega por una vida de santidad. Todo esto fue anunciado por todos estos autores de esta apostasía que va a ir creciendo. Entonces, tienes que saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué término para describir lo que estamos viviendo? Tiempos peligrosos. ¿Sabes que esta palabra es una palabra que puede tener varios sentidos? Se usa, por ejemplo, en Mateo 8:28, cuando se habla de el endemoniado gadareno, y se describe a él con este adjetivo, ¿no? Peligroso. O sea, lo que estás pensando, ¿no es cierto?, es violencia, hostilidad, gran dolor y peligro que está por venir. ¿Cómo pensás vos en tu vida cristiana y en tu ministerio? Esta sería una forma apropiada de pensarlo. Hostilidad, violencia, ataques. Y este es el ataque del que Pablo va a hablar.
el ataque del que Pablo va a hablar es el ataque más sutil. No es el ataque de la persecución masiva, es el ataque de eh, un enemigo infiltrado. Es el ataque de personas que se presentan como creyentes, que aún ganan cierto lugar de influencia en la vida de la iglesia, em, como para poder diseminar sus falsas enseñanzas y creencias, y que van a socavar la identidad de la iglesia y van a destruir la iglesia desde adentro. Esta es la hostilidad de la que está hablando Pablo acá. Vendrán tiempos peligrosos. Timoteo, vos estás en peligro. Y ahí empieza esta descripción. Vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres y mujeres, gente, em, y este habrá hombres, fíjate que no está en potencial, sino que está en garantía, ¿no? Esto es un indicativo, esto va a pasar. Habrá hombres, y ahí empieza una lista de descripciones. Estas 19 características que se van a dar a continuación no son comprensivas, pero suficientemente claras para describirte a estos hombres. Estas son marcas o señales de los últimos tiempos y la vida de perversión que está creciendo internamente en la vida de las iglesias y destruyendo la obra del Señor. Veamos algunas de las que tenemos acá. La primera podríamos tomarla como no solamente una en la lista, sino la puerta de entrada a las demás. Porque si vos lees todas las que siguen, de alguna manera, todas van a estar relacionadas con esta primera. ¿Cuál es la primera característica de los que van a venir? Dice, habrá hombres amadores de sí mismos. Literalmente es una palabra compuesta por estos dos conceptos, amor, uno mismo, amarse a uno mismo. El amor propio es celebrado en nuestro tiempo como una virtud, ¿no? De hecho, muchos tienen esta idea de que nadie podría amar a otros hasta no amarse a sí mismo, ¿no? Porque Jesús dijo que ames a otros como a vos mismo. La Biblia nunca habla favorablemente del amor propio, ¿no? Más bien, tenemos en esta lista encabezando todo la depravación que va a corromper la iglesia y destruirla por completo. El enemigo silencioso de la iglesia es el amor propio. ¿Pensaste eso alguna vez en cuanto a tu vida personal? ¿Pensaste que encabezando la lista de los peligros que van a destruir tu ministerio, que van a destruir tu vida, que van a destruir toda utilidad y van a ser más bien una herramienta de Satanás para sembrar en la iglesia lo que va a corromper la iglesia, que lo que va a traer toda esa destrucción es el amor propio? El amor propio es un enemigo silencioso que se esconde fácilmente y vos tenés que aprender a detectarlo. El amor propio a veces no lo detectás porque está escondido atrás del servicio abnegado. Pero atrás de ese servicio abnegado hay intereses personales. Hay alguna ganancia personal que va a venir atrás de ese servicio abnegado. Y vos estás pensando que estás amando cuando en realidad te estás sirviendo a vos de los demás. El amor propio va a salir a luz en momentos que no esperabas. Te puedo dar la lista de cómo sale de mi propio corazón. Es horrible el amor propio. Y uno sabe que es un enemigo que te va a destruir completamente. Pero está tan arraigado ahí que te cuesta denunciarlo y hacerlo morir.
Entonces el amor propio viene cuando vos estás pensando más en cuánto te va a dañar personalmente una situación que en cuánto va a dañar el nombre de Cristo. Cuando estás pensando en cuánto va a beneficiar a tus proyectos personales, aunque sean ministeriales, cierta decisión que lo que va a significar para otros. El amor propio tiene que ver a veces cuando vos te haces esta pregunta: ¿estoy dispuesto a dejar de lado mis proyectos para poder estar al lado de alguien y servirle en una necesidad, aunque esto no promueva o no avance nada de lo que yo quiero hacer? Es simplemente por amor a otro. Cuando no hay ningún beneficio personal, ahí es donde se ve esa sinceridad. El amor propio, si vos le prestaras atención, te das cuenta que es un enemigo silencioso que está manchando mucho de lo que pasa. Y quiero decirte, cuando vos estés en el ministerio, esto va a seguir siendo un enemigo. Y si vos no aprendés a lidiarlo hoy, eso va a ser la herramienta de Satanás para la destrucción de esta iglesia. De esto está plagada la iglesia. Esto con el paso del tiempo va a ser más y más incisivo en la vida de la iglesia. Y vos tenés que saber que esto está ahí. Y vos tenés que saber que este peligro está ahí. Va a haber hombres que se aman a ellos mismos. ¿Te acordás ahí en Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4? Tenemos un pasaje que nos sirve para lidiar con este amor propio, ¿no? Cuando dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, mirando cada uno por los intereses de otro, no mirando cada uno por los suyos propios, sino también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ahí está el ejemplo máximo del servicio desinteresado. El que, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se hizo vano, se envanó, se hizo nada para poder servir a nuestros intereses. Entonces ahí Pablo nos da una herramienta para luchar contra el amor propio. En Lucas 9:23 el Señor nos da otra herramienta cuando dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hace un tiempo estábamos en la iglesia estudiando esta expresión niéguese a sí mismo y veíamos que esa palabrita niéguese es la misma que usa Mateo para hablar de la negación de Pedro. Cuando vinieron y le dijeron: vos también estabas con él lo negó. Y ahora Mateo estaba diciendo esto: vos tenés que negarte a vos mismo. Y lo pensábamos de esta manera: ¿qué es negarte a vos mismo? Es que todo lo que es propio, todos los deseos propios, todos los intereses propios, todos los planes propios, vos tenés que hacer lo que Pedro hizo con el Señor. No sé quién es ese hombre. Yo no lo conozco. No tiene nada que ver conmigo. Negarme, pero a mí mismo. A eso se refiere Jesús cuando llama a los que le van a seguir a tomar esta acción radical. No amarse a sí mismo, sino negarse a sí mismo. Es abandonar por completo todo proyecto personal y deseo personal y preferencia personal para poder amar a Cristo y a sus intereses. Entonces, esto es el problema de la iglesia, este es el peligro de la iglesia. El peligro de la iglesia es que se ha infiltrado a la iglesia y pasa bajo el radar esto que es contrario a la esencia del cristiano, esto que es contrario a nuestra fe, esto que es contrario al liderazgo, esto que va a destruirlo todo, es el amor propio. Hay que hacerlo morir. Segundo, habrá hombres avaros. Y ves que hay una relación, ¿no? Porque el que se ama a sí mismo ahora va a buscar sus propios intereses y va a encontrar en el dinero, lo que el dinero puede conseguir, algo beneficioso.
Entonces la avaricia es otra expresión del amor propio, ¿no? Porque lo que amo no es el dinero en sí, ¿no? Lo que amo es, me amo a mí mismo, el dinero es la herramienta para servirme a mí mismo. Pero ahora se expresa en un matiz específico. Es el amor al dinero. Y de nuevo usa la misma raíz, fileo, ¿no es cierto? Pero ahora no es el amor a uno mismo, es el amor a- al dinero o lo que el dinero puede comprar. Ahí en Lucas 16 tenemos una denuncia de Cristo a los líderes de Israel, señalando que esto es lo que había atrás de lo que ellos hacían que pretendía ser espiritual, que pretendía ser una obra de amor y de servicio, y Jesús le demuestra, no hay nada de amor ahí. Lo que hay es un amor al dinero. Ahora, ellos hubiesen sido los primeros en poner el grito en el cielo y denunciarlo y decir, esto no es así. Nosotros estamos por amor a la gente acá. Pero cuando veías la forma en la que ellos se conducían con su dinero y la forma en la que ellos mostraban tal falta de interés por las personas y la situación en la que estaban las personas, no había otra conclusión más que esta. Esto es lo que los mueve. Entonces Jesús los denuncia. Ahí en 1 Timoteo, en el capítulo 6, Pablo habla mucho del peligro del amor al dinero. En el capítulo, una página ahí para atrás, miren el versículo 5, dice, disputas de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero, de nuevo, es un enemigo silencioso, pero letal. Describe ahí al final de a dónde llevó a tantos. Y la Biblia está llena de esto, ¿no? Un Judas que por mucho tiempo estuvo entre el pueblo de Dios. Estuvo sirviendo, estuvo en lugares de privilegio, estuvo en lugares donde se le confió y al final salió a luz lo que había habido desde el comienzo en su corazón. Fue todo movido por un amor propio. Y cuando tuvo la oportunidad, él dio el paso para tratar de sacar una ventaja personal y terminó exponiendo todo lo que había ahí. Bueno, el ministerio va a exponer esto, tarde o temprano eso va a salir, pero Pablo está advirtiendo a Timoteo, no seas tan ingenuo de creer de que Satanás, de forma sutil y silenciosa, no está sembrando esto en el corazón de las personas. Porque la Biblia claramente, el Espíritu anticipa que en los postreros tiempos va a haber de estos. Estos hombres están ahí, estos hombres están en la iglesia y esta tentación, este pecado está acechando, golpeando a la puerta a cada momento. Ahí Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque el Señor dijo, no te desampararé ni te dejaré. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, un antídoto para la avaricia y es el contentamiento. Filipenses capítulo 4 también, el Señor enseñándonos a tener contentamiento, llevándonos por diferentes situaciones para poner a prueba dónde está el corazón y enseñándonos a vivir en cada una de esas situaciones, cuando Él trae escasez, falta, ¿no es cierto?, cuando Él trae abundancia. Fíjate que acá el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. Ahora, el, cómo se distingue
el uso fiel del dinero del amor al dinero. Bueno, el amor al dinero va a evidenciarse cuando yo estoy dispuesto a pecar para obtenerlo. El amor al dinero se va a evidenciar cuando yo no estoy dispuesto a obedecer para preservarlo. El amor al dinero se va a evidenciar cuando yo lo estoy buscando como un medio de gratificación personal y no como una herramienta para la gloria de Dios. El amor al dinero se va a evidenciar cuando eh, produce la ansiedad y el afán de una vida insatisfecha, de una vida que no confía en el poder de Dios para cuidarme, sino que se ha apoyado en el dinero como un ídolo en quien yo confío. Entonces, el amor al dinero va a expresarse en todas estas formas, ¿no? El uso del dinero es algo que el Señor alienta cuando lo hacemos para Él. Va a haber hombres avaros. Próximo, va a haber hombres vanagloriosos. Acá la expresión tiene que ver con la altivez, con la arrogancia. Em, creen más de lo que, se creen más de lo que realmente son o prometen más de lo que realmente pueden hacer. Una persona vanagloriosa se vería en estas dos formas, ¿no? Tenés a la persona que eh, se cree más que otro y no lo va a decir probablemente, pero en el corazón esto es lo que él va a estar seguro, ¿no? Él va a estar seguro que él tiene ciertos derechos por eso que él piensa de sí mismo. Él va a pensarse con derechos a lo que tiene, al reconocimiento de las personas, a las posiciones ministeriales, a la influencia, al fruto que debería tener por el ministerio que él está haciendo o por la efectividad con la que lo está haciendo. Entonces, todos estos derechos que él piensa tener están expresando esta vanagloria. ¿Quién es él realmente? Bueno, Cristo lo define de una forma muy contundente. Un siervo inútil que está haciendo lo que se le llamó para hacer. Pero la vanagloria te engaña, ¿no? Y te empezás a elevar en tu mente. A veces se expresa por eso, a veces, viste que yo te mencionaba también, se expresa por el otro lado, una persona que no es realista con sus limitaciones. Y es una persona que se compromete a hacer más de lo que puede hacer, porque en realidad cree ser más de lo que puede hacer. Él cree que él puede salvar solo el mundo. Él cree que él es el que va a cambiar toda la situación. Él cree de sus habilidades más de lo que son realmente. Y esta vida que ahora va a colapsar, aplastada, ¿no es cierto?, por todas esas responsabilidades, lo que está evidenciando atrás es la vanagloria de un corazón que no se ubica donde tiene que estar, en el lugar que Dios le dio, con las limitaciones que Dios le dio, con el llamado que Dios le dio, con la actividad que Dios le puso para hacer. Y muchachos, la vanagloria es una trampa mortal. Es algo que va a corromper el ministerio, que va a poner tropiezo en el ministerio, que va a dividir la iglesia, que va a aislarte de los demás. Y esto es lo que el enemigo está haciendo. Él está sembrando en la iglesia esto. Y Pablo advierte, el paso del tiempo va a hacer que en la iglesia haya cada vez más vanagloria. Y te digo, hoy hay muchísimas formas en las que el diablo la está metiendo en la iglesia. ¿Cuántos jóvenes que son deslumbrados por los predicadores famosos no ansían esa popularidad? Y hoy todas las redes sociales hacen que cualquier persona, ¿no es cierto?, con una camarita pueda ser una superestrella. Y con sus ediciones, ¿no es cierto?, puedes hacer parecer lo más sencillo como en la gran super actividad y ministerio, ¿no es cierto? Y de repente la vanagloria está siendo promovida como una herramienta ministerial válida, ¿no? Y la forma en la que tenemos de influenciar a los otros es que piensen más de nosotros, cada vez más de nosotros.
Y entonces tenés que saber que en los postreros tiempos va a haber muchos vanagloriosos. Y la vanagloria va a estar acechando a nuestro corazón. Soberbios. Y acá la soberbia tal vez está muy relacionada, ¿no es cierto? Y es ponerte por encima, ¿sí? Es creerte más que otros. Una persona que se cree constantemente superior a los demás. Entonces, vos notarías al soberbio por cómo esta persona está siendo todo el tiempo autorreferencial, ¿no? Él es el estándar. Él es él es la medida, él está hablando de sí mismo, de sus logros, de sus números, de todo lo que se está logrando. Y, y, y vos decís, está mal. Vos ves a Pablo en perdón, en Romanos capítulo 15, cuando él habla de su ministerio. Y él habla desde Jerusalén hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio. ¿Está mal decir qué es lo que hicimos y dar un reporte ministerial? ¿O alentar a alguien para que él también se entregue a la obra ministerial porque el Señor es fiel y va a dar fruto? No, no está mal. Pero ¿se acuerdan cómo Pablo comienza eso? No osaría hablar sino de lo que Cristo hizo a través mío para la obediencia de los gentiles. Hoy hay mucha osadía, ¿no? De hablar, no de lo que Cristo hizo para la obediencia de los gentiles, sino de lo que nuestro gran ministerio está logrando. Eso es soberbia. Esto es lo que Pablo está advirtiendo. Esto es lo que va a destruir la obra del Señor. Esto es lo que está socavando la iglesia. Esto es de lo que Timoteo tiene que protegerse. No es en lo que Timoteo tiene que incurrir, no es a donde tiene que entrar. Esto no es, por más que sea común, por más que esto sea el método, por más que esto sea lo que trae los recursos, por más que esto sea lo que todos hacen, tenés que saber que va a haber muchos soberbios. Vos no sigas ese camino. Blasfemos. Tal vez la blasfemia es algo de lo que vos no pensás que estarías tan inclinado a caer como alguno de los otros pecados que ya mencionamos antes. Pero creo que la blasfemia está más cerca de lo que vos creías. Blasfemia sería difamar el nombre de Dios, ¿no? Decir algo que es contrario a la naturaleza de Dios, que va a afectar su reputación, su nombre, su gloria. Y a veces nuestro corazón ingrato, insatisfecho, nuestro corazón orgulloso y soberbio, a donde va a terminar es en la blasfemia, porque vamos a empezar a hablar con demandas a un Dios santo que conoce todos nuestros pensamientos y de quien nuestra boca muchas veces habla lo que es indigno de su nombre. Blasfemia. La blasfemia no es solamente lo que pasa en los lugares más extremos, aberrantes, en las sectas. Blasfemia es algo que pasa muchas veces en el pueblo de Dios, con las palabras irreverentes hacia un Dios que es santo, santo, santo. Em, Ahí en 1 Timoteo 1:20, Pablo describe a dos hombres, Himeneo y Alejandro, que por no cuidar su conciencia, ellos fueron cayendo en un camino de endurecimiento que les llevó hasta ahí, ¿no? Porque dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Fíjate, estas personas no se declararon herejes abiertos, ¿no? Fueron personas que por no responder a la advertencia de la conciencia y endurecerla, fueron protegiendo su pecado cada vez más hasta terminar en la blasfemia abierta. ¿Sí?
entonces esto va a pasar también. Desobedientes a los padres. Otra de las marcas de la apostasía creciente, la rebelión. Claro, la desobediencia a los padres es donde nace en la vida de una persona una rebelión que se va a expresar en desobediencia en todos los demás campos. Ese lugar, la casa, fue el lugar donde Dios diseñó que los necios sean corregidos a través de la vara de la corrección que le va a apartar de la necedad que le va a destruir. Pero lo que va a pasar es que esta corrupción que va a crecer va a hacer que eso no suceda en el hogar y que esta actitud de rebeldía crezca más y más y se vuelque a todas las demás áreas. Y entonces la desobediencia a los padres va a ser simplemente un indicio más de este corazón rebelde en todos los ámbitos. Y el último por hoy, ingratos, impíos, dos más. Ingratos, estas personas, ¿no es cierto? De nuevo, el amor a uno mismo te va a llevar a todo esto demás que estamos viendo, ¿no? Pensá en la ingratitud de una persona que está viviendo para sí misma. Y entonces ese amor propio está viendo sus necesidades y sus intereses y sus deseos en vez de estar entregándose por completo para otros. La ingratitud es simplemente otra cara del amor propio. El amor propio tan devastador del que hablamos antes, el amor propio característico de los falsos maestros. Ese amor propio se muestra en ingratitud. Entonces la persona que dice, no sé, en esta iglesia nadie me muestra amor, ¿no es cierto? Ya son todos unos hipócritas, así que me voy de la iglesia. ¿No debería más bien esta persona pensar esto? ¿Quién soy yo para estar acá, en medio del pueblo de Dios? Sí, todavía no llegó a ser lo que va a ser, pero esta es la iglesia amada por Cristo. Esta es la iglesia que está siendo santificada por Cristo. Esta es la iglesia que va rumbo a la ciudad celestial. Y yo, como dijo Mefiboset, un perro muerto, ¿qué hago sentado a la mesa del rey? Soy indigno de esto. La ingratitud, todo lo que hemos recibido del Señor, es otra expresión del amor propio. Yo estoy viviendo para mí mismo, ¿no? Estoy viviendo para mis propios intereses impíos. Una persona que vive sin temor a Dios, sin reverencia a Dios, tratando las cosas sagradas como si fuesen a ser casuales o normales, sin temblar delante de la presencia de Dios. Eso es un impío. Un impío no es el drogadicto y el asesino. Un impío es el que lee su Biblia con irreverencia. Impío donde la piedad no tiene que ver con actividad, tiene que ver con actitud. Y el impío, ¿no es cierto?, es la persona que no muestra reverencia a lo que debe honrar y reconocer. Y esto va a ser común. Esto es lo que Pablo le está advirtiendo a Timoteo y yo decía al principio, tenemos que saber que esto va a ser así para que no nos acostumbremos a esto, para que no pensemos que esto es normal. Esto es el obrar del enemigo, esto es lo que está pasando porque estamos en el último tiempo, esto es lo que es de lo que tenemos que escapar, esto es lo que tenemos que pastorear en nuestra iglesia. Esto es lo que tenemos que ser conscientes todo el tiempo. Estos son los peligros reales, los tiempos peligrosos. Acá están, descritos. Tenemos que verlo como peligro en nuestro propio corazón y también en el entorno donde el Señor nos pone a servir. Bueno, vamos a tomar dos martes más para cubrir todo este pasaje y cada viernes vamos a tener un tiempito para conversar entre nosotros sobre lo que hablamos el martes. Entonces, vamos a subir ahí al Classroom unas preguntitas de reflexión para que hasta el viernes ustedes tengan tiempo de pensarlas, de responderlas ahí y el viernes llegar listos para poder conversar sobre todo esto, ¿sí? No lo queremos dejar solamente en la enseñanza.
Oramos, ¿quieren? Terminamos. Padre, gracias por tu palabra y, Señor, por tu paciencia, porque mirando toda esta lista, sabemos que no estamos lejos de ninguno de estos, Señor, y que con dolor tenemos que admitir que hemos caído muchas veces en muchas de estas cosas que tú odias, que son contrarias a la fe, a tu pueblo, a tu iglesia, que son más bien el obrar de un enemigo que quiere frenar y destruir tu obra. Señor, no nos dejes naturalizarlo, no nos dejes pensar que así es tu iglesia, que esto es lo normal. Ayúdanos, Señor, a resistirlo. Ayúdanos a alejarnos de todo esto, como va a decir más adelante Pablo, a no tener nada que ver con nada de todo esto. Y ayúdanos, Señor, a crecer para vivir vidas santas que puedan también ayudar a otros a escapar de lo que el enemigo está haciendo en medio nuestro. Permite, Señor, que podamos en estas próximas semanas meditar y con corazón humilde y reverente responder a lo que tú vas enseñándonos. Humíllanos, Señor. No dejes que el pecado nos domine. Ayúdanos, Señor, a escapar y danos la gracia de poder servir de una forma íntegra y pura en tu iglesia para que tu pueblo sea bendecido, tu iglesia sea edificada. Te amamos, Señor, y te encomendamos este día a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.